Bienvenidos mis amigos a otro programa de Presentando la Verdad. Hoy seguiremos hablando acerca de las señales de la segunda venida de Jesús. Quiero recordarte que nuestro número de teléfono de contacto es 095-507-442. Comunícate a ese número si quieres preguntarnos algo o que tratemos algún tema específico de la Biblia. Te repito, el número de celular es 095-507-442. Si te has perdido alguno de los programas anteriores, puedes verlos accediendo a nuestro canal de YouTube llamado Presentando la Verdad. Escribe Presentando la Verdad en el buscador de YouTube y ahí te aparecerá el canal. Sería bueno, también te recuerdo que incluso te suscribas al canal para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo video. Ayer hablamos acerca de algunas de las señales de la segunda venida de Jesús. Especialmente hablamos de una de ellas, la cual aparece en primer lugar en la lista de las señales que Jesús dijo que ocurrirían. Me estoy refiriendo a la que aparece en Mateo capítulo 24, versículos 4 y 5. Ahí Jesús dice: «Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán». Quiero decirte que el tema de las señales de la segunda venida de Jesús es extenso, y por eso es que estoy dedicando algunos programas para hablar de esto. Jesús nos advirtió de falsos cristos, de falsos profetas, en otras palabras, de falsos maestros que harían lo posible de engañar a los hijos de Dios. Quizás tú te preguntes, ¿cómo harán estos falsos maestros para engañar incluso a los escogidos de Dios? ¿Cuál será el medio o la forma que usarán para engañar incluso a los escogidos? La respuesta la encontramos en Mateo 24:24, donde dice: estas son palabras de Jesús: «Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos». Ahí Jesús declara cuál es la estrategia que estos falsos maestros usarán para engañar. Harán grandes señales y prodigios. Pero, ¿qué significa grandes señales y prodigios? Esto significa milagros. Es una alusión también a los milagros que hizo Jesús. Pero amigo mío, por favor, no confíes en mí solamente porque yo te lo diga. Tienes la obligación moral de verificar en las Escrituras, en la Biblia, si lo que te estoy diciendo es así o no. Recuerda que la única forma de ser libre es conociendo la verdad. Por eso la Biblia dice: «Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Esta es la única forma de no ser engañados. Siendo así, vamos a dejar entonces que la Biblia diga si lo que estoy diciendo es así o no. En Hechos, capítulo 2, versículo 22, dice: «Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis». Y en el versículo 23 dice: «A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole». Fíjense que aquí la Biblia, en vez de usar la palabra milagros, refiriéndose a los milagros que hizo Jesús, dice maravillas, prodigios y señales. También podemos ver esto mismo en Hechos capítulo 5 versículo 12. Ahí dice: «Y por la mano de los apóstoles, que hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón». Fíjense que respecto a los milagros que hacían los apóstoles, también la Biblia se refiere a señales y prodigios. También de Esteban, uno de los grandes hombres de Dios, dice la Biblia en Hechos capítulo 6 versículo 8, «Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo». Es más, en la Biblia, la misma palabra que a veces se traduce como milagro, a veces es traducida como maravillas, como hemos visto en Hechos capítulo 2 versículo 22. Esto entonces es una clara referencia a los milagros hechos por los hijos de Dios. Pero la Biblia dice que hacer milagros en este momento actual del mundo no es garantía de que alguien venga de parte de Dios. Realmente los milagros nunca fueron la prueba suprema de que alguien es de Dios o no lo es. Esto lo sabemos porque, como leímos en otra oportunidad, en Mateo 7, 21 al 23, Jesús describe un grupo de personas que decían ser cristianas, pero realmente no lo eran. Fíjense, la Biblia dice: «No todo el que me dice Señor, Señor,
entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y continúa diciendo, y muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Estas personas usaban el nombre de Dios, decían ser de Dios, decían profetizar de parte de Dios, decían echar demonios y decían hacer muchos milagros. Pero eran falsos profetas, de acuerdo a lo que dice la Biblia, y hacían falsos milagros que eran capaces incluso de engañar a los escogidos. Por esa razón Jesús les dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. Amigo, sé que lo que te estoy diciendo es duro, es fuerte, pero es la verdad. Es lo que está en la palabra de Dios, y la única forma de que seas libre de acuerdo a la Biblia es conociendo la verdad. La Biblia dice que habría algunos cristianos que se apartarían de la fe, de la verdadera doctrina, que enseñarían incluso doctrinas de demonios. Esto se encuentra en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1, donde dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros, lo cual significa últimos, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Estos falsos maestros enseñarán doctrinas de demonios de acuerdo a la Biblia y no doctrinas de Dios. Por esta razón es que Dios nos pide que probemos si los espíritus son de Dios o no. La Biblia dice, en 1 Juan capítulo 4 versículo 1, Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Se dieron cuenta por qué Jesús puso entonces esta señal en primer lugar en la lista de las señales previas a la segunda venida de Jesús? Por eso mismo Jesús dijo las palabras que leímos hoy al principio de este tema. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Mateo 24, 24. Amigos, los milagros existen, porque Dios es un Dios de milagros, eso está claro, y no hay duda. Pero los milagros deben ir acompañados a las enseñanzas de la sana doctrina, de la verdadera doctrina, de las enseñanzas de la Biblia. Y también deben ir acompañadas, lógicamente, de buenas obras y no de malas. Pero las señales y prodigios y milagros por sí mismos no son la evidencia de que alguien es de Dios o no lo es. Jesús lo dejó claro y nos advierte con respecto a esto, porque como hemos visto anteriormente, no todos los milagros son de Dios. La Biblia dice en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, a partir del versículo 1, refiriéndose a la segunda venida de Jesús. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra comunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, lo cual significa asustarse, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Ahora bien, Pablo dice que en ese entonces, en ese momento, el día del Señor no está cerca, o sea, la segunda venida de Jesús. Y eso es correcto, porque en ese momento aún no se habían cumplido varias profecías que Jesús dijo que se cumplirían antes de su segunda venida. Pero hoy en día, amigos, esas profecías se están cumpliendo delante de nuestros ojos. Vamos a seguir hablando en otro programa sobre otras de las señales que Jesús dijo que sucederían. Pero fíjense ahora cómo sigue el texto. Dice el apóstol Pablo, nadie os engaña en ninguna manera, porque no vendrá, está hablando de Jesús, no vendrá Jesús sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y fíjense cómo sigue. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos,
y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Quién es el que le da poder al inicuo que engaña al mundo entero? Dice la Biblia que es Satanás. ¿Quién es el que le da poder para hacer señales y prodigios mentirosos? La Biblia dice que es Satanás. ¿Entiendes, entonces, amigo querido, cuán serio es esto? ¿Entiendes que todo esto fue escrito porque Dios te ama y quiere salvarte? Dios no quiere que seas engañado, y por eso nos dejó su palabra. La Biblia dice además, en el último libro llamado Apocalipsis, el cual es un libro maravilloso que habla de la segunda venida de Jesús, en el capítulo 13, versículo 13, que Satanás, usando a los suyos, hace grandes señales para engañar a los seres humanos. En Apocalipsis 13:13 podemos leer: también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y en el versículo siguiente dice: y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer. Es interesante que a quien hace descender fuego del cielo por obra del diablo, la Biblia lo llama el falso profeta, un sistema compuesto por personas que dicen seguir a Cristo, pero engañan al mundo entero. Antes de despedirme, amigo, quiero decirte que hubo alguien que la Biblia dice que vivió hace un poco más de 3000 años, llamado Elías. Este Elías era profeta de Dios, al cual Dios llamó para advertir a su pueblo. La Biblia dice que el problema de la gran mayoría del pueblo de Dios era que, haciendo caso a los falsos profetas, adoraban a otros dioses en vez de adorar al Dios verdadero. Sucediendo esto, Dios entonces levanta a Elías como verdadero profeta y le da la misión de amonestar a su pueblo y mostrarles cuál es el verdadero Dios. La historia la puedes encontrar en el Antiguo Testamento en el libro llamado Primera de Reyes, capítulos 17 y 18. Así se describe de qué forma Dios le mostró a su pueblo quién era el verdadero Dios, si Jehová era Dios o si Baal era Dios. Y la Biblia dice que el Dios que hiciera descender fuego del cielo, presta atención, el Dios que hiciera descender fuego del cielo y consumiera un sacrificio que había sido puesto, ese era Dios. Los falsos profetas, los profetas de Baal, hicieron todo lo posible, gritando y saltando, para que su Dios los escuchara y descendiera fuego y consumiera el sacrificio. Pero la Biblia dice que nada sucedió. Pero cuando llegó el turno de Elías, el profeta de Dios, este Elías oró a Dios una sencilla y humilde oración. Y la Biblia dice que descendió fuego del cielo y consumió el sacrificio y todo lo que rodeaba a ese sacrificio. En ese entonces, Dios mostró de esa forma, a través de ese milagro, quién era el verdadero Dios y quién era el profeta de Dios. Pero hoy en día nos advierte de no ser engañados, porque el enemigo de Dios hará descender fuego del cielo para engañar a los moradores de la tierra. Pero, amigo mío, el libro de Apocalipsis es un libro con lenguaje simbólico, así que descender fuego del cielo no se refiere a un evento literal. Dicho sea de paso, es bueno aclarar en este punto que el fuego de parte de Dios cayendo del cielo en la Biblia es uno de los símbolos para referirse al Espíritu Santo. O sea, este poder engañador que engaña al mundo entero diría hacer milagros a través del Espíritu Santo, pero realmente esto no es de Dios. Isaías 8:20 dice la forma de identificar a un verdadero de un falso profeta. La Biblia dice: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. En los próximos programas te explicaré este versículo y seguiré hablando contigo sobre otras de las señales que Jesús dijo que sucederían un tiempo previo a su segunda venida. Estas señales están pasando ahora, mis amigos. Recuerda, todo lo que está escrito en la Biblia está escrito porque Dios te ama, Dios te quiere salvar. Acéptalo hoy como tu Salvador. Nos vemos la semana que viene en Presentando la Verdad.